Bueno, realmente espero que hayan tenido bueno, un fin de semana, ¿no? Por lo menos un domingo reparador en el que hayan renovado sus fuerzas. Y bueno, yo sé que el tener a las puertas un examen siempre es tenso, es difícil descansar. He pasado por esa experiencia muchas veces y sé que no es agradable tener un examen ahí en la puertita, listo para darse. Y bueno, solamente les voy a recomendar un sencillo detalle, ¿no? Uno, siempre confíen en que Dios abre puertas, abre ventanas, ¿no? Para todos sus hijos, para todos los seres humanos, de alguna manera, lo merezcamos o no, Dios siempre abre puertas. ¿Listo? Entonces confíen en Dios y de igual forma, creo que cada uno tiene capacidades, por lo tanto, el segundo consejo es que confíen en sus capacidades también, ¿no? Si ustedes están estudiando, están leyendo, están practicando, te está fortaleciendo tus capacidades. Entonces, creo que sería meritorio que creas y confías en que lo puedes lograr y puedes confiar plenamente en tu capacidad, ¿no? Entonces, son mis dos consejos del día de hoy. Confíen en Dios siempre, en todo lo que hagan y por otra parte, crean en ustedes, ¿no? Si ustedes no creen en que lo pueden lograr, de hecho nadie lo va a hacer, ¿no? Aparte de papá, mamá, que siempre van a creer en uno, eh, lo más importante es que uno mismo crea que lo puede hacer, ¿ya? Entonces, no se estresen tanto pensando en el examen. El examen va a llegar en algún momento, ya tiene fecha, pero lo importante es que ustedes se preparen y es lo que están haciendo. Entonces, si se están preparando, confíen en que lo van a lograr, ¿no? Además, si no lo hiciesen en el hipotético caso de que no se obtenga una victoria en ese examen, eh, seguramente van a abrirse otros caminos, van a haber otras opciones, van a haber otras puertas que tocar, otras ventanas por donde poder o intentar entrar, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar opciones, siempre hay que buscar modos, pero siempre los modos correctos, ¿no? No persiguiendo la corrupción, no a través del soborno, ¿no? Nada de esas cosas, sino por la vía legal, por donde corresponde, así las cosas se hacen siempre bien y sale todo excelente, ¿no? Cuando seguimos las normas, las reglas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a avanzar un tema, eh, les decía yo la anterior semana, casi todos los temas, la clave de todos estos temas eran la unidad uno, la unidad 2 y la unidad 3. Entender qué era la palabra, entender qué era morfología, entender qué era cómo se separaba en morfemas una palabra. Una vez ustedes han entendido qué es un morfema, vamos a encontrarnos en una palabra hasta tres morfemas, ¿no? El lexema o raíz, el morfema prefijo, el morfema sufijo, ¿ya? Y se han dado cuenta todas las palabras que estamos viendo desde la unidad 3 4 en adelante, es básicamente repetitivo, ¿no? Ahora, estamos viendo funciones semánticas, perdón, estamos viendo el análisis semántico de las palabras, el análisis sintáctico de las palabras, el análisis morfológico de la palabra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas palabras? Ya hemos comenzado por el sustantivo, ya lo hemos terminado, el adjetivo, y ahora toca ver el tema titulado el pronombre. A ver, cuando hablábamos del sustantivo, decíamos que un sustantivo siempre va a ser un nombre, ¿ya? Que de alguna manera va a ser un identificador de algo de la realidad, ¿no? Estamos nosotros muy acostumbrados a nombrar todo lo que hay a nuestro alrededor. Y para nombrar lo que existe a nuestro alrededor, necesitamos sustantivos, ¿no? Mesa, computadora, botella, regla, reloj, ¿no? Entonces, para identificar todo lo que hay a nuestro alrededor, necesitamos sustantivos. Ahora, gramaticalmente había una clave para detectar dentro de una oración cuál es sustantivo y cuál no. Recuerden, un sustantivo generalmente va a ir acompañado de un artículo, el, la, los, las, incluso un, una, ¿no? Unos, unas. Pero incluso si no aparecía el artículo ahí en la oración, yo podía mentalmente descubrir si esa palabra me aceptaba un artículo invisible o no. ¿Listo?
Entonces, esa fue la primera categoría que hemos visto en cuanto a sustantivos. Luego vimos el adjetivo, y el adjetivo lo hemos cerrado el día sábado, y decíamos que el adjetivo tiene una clave secreta para identificarla o identificarlo dentro de una oración. Si no hay sustantivo, no hay adjetivo, ¿no? Uno de los requisitos es que aparezca un sustantivo y recién va a poder existir un adjetivo. Ahora, escuchen bien, ¿qué pasaba con las oraciones con sujeto tácito? Es decir, con el sujeto o el sustantivo que no aparece, ¿no? Cuando no aparecía un sustantivo, ustedes tenían que recurrir a la clave de al sujeto tácito, es decir, un sujeto que no aparece en la oración, pero que se sobreentiende, ¿ya? Que se sobreentiende que hay alguien a quien se está haciendo referencia. Solo en esos casos parecía que el adjetivo aparecía solo, pero no. El adjetivo siempre va a hacer referencia a un nombre, a alguien, a algo, ¿ya? Este alguien puede ser un animal, puede ser una persona, ese algo puede ser una cosa, un objeto, incluso pueden ser términos subjetivos, ¿no? Que veíamos como imperceptibles a la vista, pero que lo sentimos en el interior, por ejemplo, la libertad, el amor, ¿no? Entonces, esos son sustantivos que no van a materializarse en la realidad, pero que un adjetivo puede de alguna manera calificar a estos sustantivos también. Entonces, el sustantivo aparecía con el artículo. Y si no había artículo, yo probaba con el artículo invisible si podía o no podía aceptar esa palabra. Dos, el adjetivo necesita de un sustantivo. Si no hay sustantivo, un adjetivo no va a poder aparecer. ¿Ya? Ahora les presento el pronombre. ¿Y cómo van a identificar un pronombre? En la misma palabra está su secreto. Pronombre, ¿no? Significa en beneficio del nombre. Es igual que pro vida en beneficio a la vida, ¿no? Entonces, pronombre quiere decir eso. Si no hay un nombre, entonces aparece un pronombre. En otras palabras, el pronombre puede reemplazar a un sustantivo. Así de sencillo. ¿Ya? Puede reemplazar a un sustantivo. Esa es la función del pronombre o esa es la finalidad, reemplazar sustantivos. ¿Ok? Por eso es pronombre sobre el nombre, es decir, quita el nombre y se mete el sustantivo, el pronombre ahí en el lugar donde podía ocuparlo un sustantivo. ¿Ok? Son muy parecidos a los adjetivos, por eso hoy vamos a hacer hincapié en cómo no debes confundir. Para no confundir con un adjetivo, el pronombre va a aparecer cerca de un verbo. Ahí está el secreto del pronombre. ¿Ya? Recapitulo esto para que quede clarito y empecemos a pleno la unidad de hoy. El pronombre reemplaza al nombre, es decir, lo saca al sustantivo, lo saca de la oración y se queda el pronombre en vez o a cuenta del sustantivo. Se queda en la oración. Uno. Dos, el pronombre va a aparecer junto a un verbo. Puede aparecer adelante, puede aparecer detrás, pero siempre está junto a un verbo. Puede incluso ser separado por una palabra del verbo, pero esa palabra no es un sustantivo, no es un adjetivo, sino más bien puede ser un artículo, puede ser un otro pronombre, pero no va a ser separado por un grupo de palabras en sí, ¿ya? Entonces, pero la clave para encontrar un pronombre es que esté cerca de un verbo, a diferencia del adjetivo. El adjetivo estaba cerca de un sustantivo o a quien hacía referencia era un sustantivo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a comenzar con los pronombres. Recuerden, cerca de un verbo. Comencemos. ¿Qué es el pronombre en sí? Vamos a ver una pequeña definición. Es una clase de palabra que sustituye al nombre propio o al sustantivo común. Puede sustituir en realidad cualquier sustantivo, ¿ya? Puede ser su sustituto. Y puede realizar funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Recuerden que lo que ustedes veían en el colegio como sujeto y predicado antes, muchos han debido tener esta escuela todavía, porque no, a pesar de que el cambio ya se hizo hace bastantes años,
de sujeto a sintagma nominal y de predicado a sintagma verbal. Muchos maestros todavía en las unidades educativas no enseñamos o no hemos enseñado esta parte del sintagma nominal en los colegios o sintagma verbal. Se llama sintagma nominal porque aglutinan palabras que acompañan al núcleo que es el sujeto. Y se llama sintagma verbal porque son un grupo de palabras que van a acompañar al verbo, que es el núcleo del sintagma verbal. ¿Listo? Por eso se llama sintagma nominal o sintagma verbal. Lo que ustedes y yo en algunos momentos en el colegio aprendimos como sujeto y predicado. ¿Sí? Lo más clásico era que el maestro de lenguaje te diga, pasa la pizarra e identifique el sujeto y el predicado en la siguiente oración, ¿no? Entonces uno identificaba sujeto y predicado. Ahora, lo único que ha hecho es cambiar de terminología. Ahora, lo que antes era identificar sujeto, ahora es identificar sintagma nominal. Lo que antes era identificar predicado, ahora pasa a identifique sintagma verbal. Nada más ha pasado en cuestiones de terminología, ¿ya? Ahora, el pronombre puede aparecer en el sintagma nominal y también puede aparecer en el sintagma verbal. No hay ningún problema. En cuanto a funciones, el pronombre puede aparecer en ambos bandos, ¿ya? Por ejemplo, Juana compró un libro. Aquí en Juana, Juana es el sustantivo, ¿ya? Compró un libro es ahí está el verbo compró, ¿no? Y un es su artículo y libro es otro sustantivo. Ahora fíjense, ¿qué decía la regla del pronombre? El pronombre va a llegar a reemplazar al sustantivo en una oración, va a desbancar al sustantivo y se queda en lugar del sustantivo y siempre cerca de un verbo. Fíjense el reemplazo que puede existir. Oración 1. Ella compró un libro. Ese ella es un pronombre que está reemplazando a Juana. ¿Sí? Y aparece junto al verbo compró. ¿Listo? Oración 2. Juana lo compró. Ese lo está reemplazando al libro. ¿Ya? Juana lo compró. Por lo tanto, ese lo es un pronombre. Ahora fíjense al lado de quién aparece ese pronombre. Al lado del verbo compró. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pronombre lo que hace es reemplazar a un sustantivo, sacar de la jugada al sustantivo y meterse y ocupar el lugar del sustantivo. Es como un intruso, ¿ya? Es eliminar a alguien para meterse en ese lugar que tenía que ocupar esa otra persona. Entonces, el sustantivo deja de aparecer. Por ejemplo, Juana el sustantivo Juana fue reemplazado por el pronombre ella. El sustantivo libro fue reemplazado por el pronombre lo. ¿Sí? Entonces, así funciona el pronombre. Esa es la forma en la que ustedes van a identificar fácilmente un pronombre. Los pronombres van a aparecer siempre junto a un verbo, ¿sí? Y van a reemplazar a un sustantivo, ¿ya? Ahora, ¿puedo decir, esto ya es otro ejemplo adicional, ella lo compró? Sí, puedo, porque estoy reemplazando los dos sustantivos de arriba por dos pronombres. Todos los sustantivos son reemplazables, por si acaso. Se pueden reemplazar por un pronombre, ¿ya? Entonces sí puedo decir ella lo compró en una sola oración y estaría diciendo ella que reemplaza a Juana y lo que reemplaza al libro. Entonces tengo dos pronombres que han reemplazado a los sustantivos de arriba. Se dan cuenta que puede aparecer una tercera oración incluso. ¿Listo? En esta lámina, lo único que quiero que quede claro es que un pronombre reemplaza a un sustantivo. Nada más. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Ah, espéreme un ratito. Decía que podía aparecer en el sintagma nominal y en el sintagma verbal, ¿no? Si yo analizo ella compró un libro, ella es sintagma nominal y compró un libro es sintagma verbal. Ahora, el pronombre ella aparece dentro del sintagma nominal, dentro de lo que ustedes analizaban antes como sujeto. Ahora, en Juana lo compró, Juana es el sintagma nominal y lo compró es el sintagma verbal. Ese lo aparece dentro del sintagma verbal. ¿Listo? Entonces, el pronombre puede aparecer tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. ¿Ok? Veamos ahora un poquito de la morfología, de la forma que tiene un pronombre. Desde este punto,
de la morfología, o sea, su forma, se considera el pronombre como una palabra en su mayoría variable, porque la mayor parte de los pronombres aceptan modificaciones de género y número. La mayor parte, no todos los pronombres son variables, ¿ya? Pero en sus 10 clasificaciones que tiene de pronombres, la mayoría acepta variación de género y número. Hay algunos cuantos que no. Por ejemplo, tengo él masculino, ella femenino. Mío masculino, mía femenino. Ahí acepta una variación ahí de género y puede también aceptar una variación de número. Ella, ellas, mío, míos, mía, mías. Entonces pasa de singular a plural. Es transformable. ¿Listo? Acepta morfemas de género o morfemas de número. Ahí está el plural. Ellos, ellas, míos, mías. ¿Listo? Entonces eso quiere decir un sencillo detalle, que los pronombres pueden aceptar en su estructura variación morfológica, es decir, variación de forma. Puede aceptar un morfema de género para pasar de masculino a femenino, ¿ya? O puede aceptar un morfema de número para pasar de singular a plural. Entonces, los pronombres van a ingresar a la categoría de palabras variables. ¿Listo? Solo hay un reducido grupo que son netamente invariables y que no van a aceptar morfemas de género número. ¿Sí? Pero son muy poquitos que lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. Sin embargo, hay algunos pronombres, como les decía, que no aceptan modificaciones para nada en su interior. Son pronombres de tipo invariable, es decir, palabras invariables. En cuanto al género, puesto que pueden referirse indistintamente a masculino como a femenino. ¿Ya? Ahora sí, van a aparecer pronombres que no van a variar en género, pero van a variar en número. ¿Listo? Y esto lo van a llevar, lo van a identificar ustedes por lógica de uso de palabras. Te presento ejemplos. Yo, por ejemplo, yo no va a variar nunca. Te refieras a varón o a mujer, ¿no? Yo, si soy un varón, siempre va a aparecer la forma yo. Y si es una señorita que dice yo, siempre va a estar en esa forma. No va a variar el pronombre yo. Tú, para referirse a varón o mujer, no va a variar, ¿no? Si estoy hablando con un varón y le digo tú, entonces va a mantenerse esta estructura. Y si estoy hablando con una mujer y le digo tú, fíjense que aparece tanto para femenino como para masculino el mismo pronombre. Lo mismo pasa con usted, con me y se. No va a variar, ¿ya? Se llama Julián, se llama Juana, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ahí el se no va a variar nunca, ¿ya? Entonces, estos son pronombres, ya les estoy dando la pequeña lista, ya no son muchos, fíjense, ya que no van a variar ni en género ni en número. En el momento en el que usemos estos pronombres, podemos referirnos tanto al género femenino como al masculino con el mismo pronombre sin añadirle ni variar nada. Ahora, el usted puede cambiar a ustedes, pero plural, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, ese pronombre sí puede cambiar en cuanto a número, pero en género nunca, ¿ya? Bien. Hay también aquellos que son invariables en cuanto a género, número y persona. Estos ya son más cerrados todavía. Aquí les presento, y son esos dos solamente, ¿ya? Nadie, alguien, ¿ya? Nadie no tiene género. Puedo decir, puedo hacer referencia al género femenino y masculino y no va a cambiar esta estructura. Tampoco tiene plural, no puedo decir nadies, ¿no? No existe la palabra nadies. Y alguien también. Alguienes, no existe alguienes, por lo tanto no puede agarrar plural. Y no existe la diferencia entre alguien y alguiena femenino. No, es alguien para femenino, alguien para masculino. Así de sencillo. Estos no varían en absolutamente nada. ¿Ya? Nada. Su estructura no le acepta ni número ni género. En cambio, en el grupito de arriba, por lo menos usted aceptaba una variación a plural, ustedes, ¿no? Entonces, en el grupo de abajo de esos dos pronombres, ya no te aceptan nada. ¿Ya? Ahí está, esta es la pequeña listita de posibles invariables, ¿ya? Pronombres invariables. Veamos un poquito del género. Los pronombres pueden ser de tres géneros diferentes.
Por ejemplo, están los de género masculino, él, ese, ¿no? Este es masculino, ¿ya? Aquel es masculino, por ejemplo. Entonces, por una parte van a estar los de género masculino, por otra parte van a estar los de género femenino. Ella, esa, aquella, esta, ¿no? Esos son pronombres de género femenino. Van a estar también los de género común, los que decíamos que van a aparecer sin posibilidades de variar, ¿no? Todo el grupito que hemos visto en la lámina anterior entran acá. Yo no varía cuando uso para femenino masculino. Tú no varía cuando uso para femenino masculino, ¿ya? Y otros pronombres que van a pertenecer a este grupo que ya les mostré en la lámina anterior. Esos mismos entran aquí a género común porque no van a cambiar su estructura. ¿Ok? No varían. Usted para masculino y femenino va a ser el mismo. Y si lo llevo a plural, igual va a seguir siendo el mismo. Ustedes, hombres, ¿no? Referido a femenino, perdón, a masculino, y ustedes, referido a femenino, no va a variar. ¿Listo? Esos son los de género común. Solamente hay esas tres clasificaciones de pronombres. Los de género masculino, los que hacen referencia a este género, los de género femenino y los de género común. ¿Ya? Los de género común van a depender del contexto en el que yo los esté usando para saber si estoy refiriéndome a género masculino o a género femenino. Nada más. Nota importante, este detalle tómenlo en cuenta mucho. Existe un pronombre de género neutro, ¿ya? Es decir, es otra cuarta categoría o cuarta clasificación de los pronombres. ¿Listo? Y se los denomina neutro. ¿Por qué? Porque designan cosas determinadas a un conjunto de ellas. Es decir, en ese solo pronombre neutro puede aglutinar muchas cosas como una sola cosa. Es decir, voy a usar este pronombre para hacer referencia a muchos elementos juntos y también voy a usarlo indistintamente para hacer referencia a un solo elemento. Por ejemplo, ahí tienes ello, eso. Por ejemplo, eso está suelto, haciendo referencia a algo que está suelto. Eso está suelto. Eso aparece indicando un solo objeto. Pero si yo digo eso o ello, no puede ser posible. Puede ser que esté hablando de un grupo de problemas, ¿no? Puede ser que esté describiendo muchos problemas que me están pasando en mi vida y la persona que me está escuchando me dice, ello no puede ser posible. Entonces, ese ello está haciendo referencia a todo un grupo de problemas que yo he estado relatando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de género neutro, estamos hablando de ese detalle, de ese punto, ¿ya? Que indistintamente, van a hacer referencia a un grupo de elementos o a un solo elemento. ¿Ok? Bien, sigamos. Solo esos dos funcionan como neutros. El aquello, Licen, Licen, escucho, una sí, consulta, sí. disculpe. En esa nota, aquí en el libro está como indeterminadas. Entonces, en lo que puso usted está determinadas. ¿Eso no alteraría algo o es que está mal el libro? Ok, ahora le explico. Cuando hablamos de género, estamos hablando de posibilidades de clasificación, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de indeterminados o indefinidos, estamos hablando a lo que puede hacer referencia. Pero cuando hablamos de indefinido, estamos diciendo que a lo que está haciendo referencia no sabemos una cantidad exacta de lo que está hablando. Por ejemplo, sí, van a ser en otra clasificación, van a clasificarse como indefinidos, ¿ya? Van a clasificarse como indefinidos, pero ahorita estamos hablando de género, femenino, masculino. Puede aparecer como masculino, puede aparecer como femenino, pero también existe la categoría de género común, ¿ya? Los que van a aparecer como femenino, como masculino al mismo tiempo, no, sin ningún problema, pero ahora hay una pequeña cuarta clasificación que se hace en cuanto al género, y esta es la clasificación neutro, que no va a afectar a la otra clasificación. La otra clasificación que usted me está diciendo ya no es una clasificación en cuanto a género, sino va a ser una clasificación o semántica o sintáctica. Esa es otra clasificación. ¿Ya? No le afecta en nada. El libro no está mal, por si acaso, ¿ya? Entonces Mm, no le va a afectar. Esa es otra clasificación que la vamos a ver más adelante aquí mismo. ¿Listo? Esta clasificación que se está haciendo acá en este momento tiene que ver con el género,
¿Cómo puede aparecer este pronombre? Puede aparecer o como masculino, o como femenino, o como común. Ahora, si yo digo este género ello o eso, este pronombre haciendo referencia a estos dos que están aquí específicamente, incluso algunos autores meten aquello, el pronombre aquello en esta categoría también, no va a afectar en la otra clasificación, número uno. Y número dos, se clasifica como neutro solo porque hace referencia a un conjunto de elementos a través de un solo pronombre. Y al mismo tiempo puede hacer referencia a un solo elemento, ¿ya? Con un solo pronombre. ¿Listo? A eso me refiero con neutro. Es decir, no tiene género en otras palabras. ¿Ya? Ujú. ¿Me Eh, entendió o quiere una explicación más tupida todavía? sí, está claro. Bueno, yo lo entendía porque, bueno, determinante, indeterminantes, bueno, yo lo veo de distinta manera. Bueno, tal vez yo estoy mal también, ¿no? No sé, pero No se eh, preocupe. sí, por ejemplo, determinadas, y yo lo tomo en cuenta que es algo conocido, ¿no? Se refiere a algo conocido. Sí, Indeterminadas, exacto. se refiere a algo que es desconocido. Entonces, cuando se usa la palabra ello o eso, ¿cómo se haría la diferencia para usar de manera correcta esa palabra? A ver, cuando usted me habla de un determinante, estamos hablando de función, ¿ya? Entonces, estamos hablando de función, la función que puede cumplir dentro de una oración, ya no estamos pasando a sintaxis. Entonces, cuando hablamos de determinante, es que va a aparecer acompañando a cierto elemento dentro de la oración, ¿no? Entonces, esa es otra forma de ver a estos pronombres, pero en otra clasificación, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, Mm, le voy a poner ciertos ejemplos claros y no me va a dejar, no me va a soltar este hilo de ello, eso, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en su clasificación semántica y en su función, es decir, desde la sintaxis. Y es ahí donde vamos a ver como determinantes. ya, ok, correcto, ¿Listo? listo. Gracias. Ok. Ahorita lo que quiero que quede claro es que cuando analizamos género es la posibilidad en la que puede aparecer definiendo masculino o definiendo femenino. ¿Listo? Eso en cuanto a pronombres, pero también hay un grupito que no vamos a saber si va a hacer referencia a femenino o a masculino, dependiendo el momento en el que usemos o el momento en el que hablemos nosotros o el contexto en el que nos ubiquemos para saber si estamos haciendo referencia con ese pronombre al género masculino o femenino. Los comunes son esos, los de género común. Y los de género neutro, ya de alguna manera pueden hacer referencia a un grupo específico, a un conjunto específico de elementos o no. ¿Listo? Y me imagino que aquí la palabra que le ha confundido dice designa cosas determinadas, ¿no? Es decir, cosas objetivas, ¿no? Entonces, o puede ser un conjunto de ellas, pero cuidado, no se dejen confundir con esa palabra que dice determinadas, sino más bien quédense con conjunto o grupo de ellas. El neutro va a hacer referencia a eso, un conjunto de elementos o a un solo elemento dentro de la oración indistintamente, ¿ya? Es decir, eh, eso que les acabo de decir, ¿ya? Indistintamente va a hacer referencia o a un grupo o a un solo elemento, nada más. Ahora, de aquí en adelante me voy a grabar estos dos pronombres para mostrarles ejemplos en las otras clasificaciones que pueden existir. Ya, Bien, correcto, dice, gracias. ok, no hay problema. En cuanto a género, no se olviden, tres géneros son los básicos sobre los cuales se clasifican los pronombres, pero hay un neutro. Hay otros autores, que no lo colocan este género, el cuarto género, el género neutro, ¿ya? El género neutro más bien va a aparecer con los artículos y los artículos son determinantes, ¿no? Entonces ahí puede haber una confusión. Por eso algunos autores el pronombre, muchos no lo colocan, no lo clasifican como género neutro, ¿ya? Solo hacen valer las tres primeras clasificaciones. ¿Por qué? Porque es muy confuso con el pronombre, que el pronombre sí funciona como determinante, más adelante vamos a ver, perdón, el artículo, ya con el artículo, funciona como determinante también. Bien, sigamos. Número del pronombre.
En cuanto a número, estamos hablando de que un pronombre puede ser singular o puede ser plural. ¿Listo? Así solamente esas dos posibilidades. Los pronombres presentan una variedad de formas en cuanto a la persona. Aquí sí aparece un elemento que no había aparecido ni en el sustantivo ni en el adjetivo. Es la persona. Es decir, aquí aparecen pronombres, especialmente los pronombres de tipo pronombres personales, son los más conocidos cuando trabajamos esto en el colegio, primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no? Dentro de la primera, segunda y tercera persona pueden haber pronombres de tipo singular, que hacen referencia a un solo elemento, y plural, que van a hacer referencia a más de un elemento, es decir, pueden aparecer dos en adelante, ¿no? Bien, ahora, los pronombres personales son los más conocidos en cuanto a esta clasificación. No quiere decir que el resto de los pronombres, por ejemplo, los pronombres eh, eh, posesivos, ¿no? Van a aparecer también dentro de esta modalidad de clasificación. Sí, van a aparecer primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no? Entonces, aquí como ejemplo les he puesto esta imagen. Primera persona singular, yo. Segunda persona singular, tú. Tercera persona singular, puede ser él o puede ser ella. Ahora, también está el grupo de los plurales. Primera persona plural, nosotros o nosotras, masculino o femenino. Segunda persona plural, ustedes. Y tercera persona plural, ellos o ellas. ¿Listo? Ahora, el vosotros, ¿dónde entra? Aquí donde está ustedes, ahí entra el vosotros. Segunda persona plural, ¿sí? Ahí entra el vosotros por si acaso. Esto lo han visto o es lo que más se lleva tanto en idiomas, ¿no? Los que llevan inglés, los que llevan francés, incluso los que llevan lenguas originarias, deben conocer esta estructura de pronombre para poder entender y comprender la estructura del otro idioma. Pero en español esto se avanza en varios cursos en sí, ¿no? Para conjugar verbos necesito pronombres personales, por ejemplo, ¿ya? Entonces los pronombres personales funcionan así. Ahora, todos los otros pronombres que existen, las otras 9 categorías de pronombres, ¿ya? Van a entrar igual en esta modalidad de juego, ¿ya? Van a haber pronombres de tipo singular en primera persona, singular en segunda persona, singular en tercera persona, y lo mismo va a haber plural en primera persona, plural en segunda persona y plural en tercera persona. ¿Listo? En realidad, la primera persona es yo, singular, y para el plural es yo más otras personas. O sea, yo más otras personas. Entonces aparece el nosotros o el nosotras. La segunda persona singular es tú, y a ese tú es tú y otras personas. Por lo tanto, ese va a ser el plural, ustedes o vosotros, ¿no? La tercera persona singular es él o ella. La tercera persona plural es él más otras personas. O ella más otras personas. Entonces sale el ellos y el ellas. ¿Ya? Muy bien. Aquí está entonces el número de pronombre. Solo puede clasificarse o trabajarse de esta manera en cuanto a número. ¿Ya? Funciones del pronombre. Aquí ya vamos a entrar a analizar un poquito más a detalle el pronombre. ¿Qué funciones tiene? Fíjense acá ya viene la clasificación sintáctica, ¿sí? Aquí ya viene el análisis sintáctico, es decir, donde aparezca el pronombre va a tener una función. Ahora, estos pronombres pueden desempeñar muchas funciones dentro de la oración. Esta oración puede tener sintagma nominal y sintagma verbal, por lo tanto el pronombre puede aparecer tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal indistintamente, ¿ya? Pueden haber oraciones sin sintagma nominal, pueden haber oraciones solo que aparezcan con el sintagma verbal y el pronombre puede aparecer tranquilamente en ese sintagma. Significado del pronombre. Esta es otra clasificación que se hace del pronombre. ¿Ya? Desde el significado, cuando hablamos significado, ya hemos visto esto en la unidad número 3, semántica, ¿no? Estamos hablando de semántica. ¿Listo? Significado es semántica. Por lo tanto, dentro del valor semántico que tienen los pronombres, ¿ya? Vamos a decir que todo pronombre sustituye a un sustantivo, lo reemplaza, lo desbanca y se queda el pronombre en su lugar. ¿Listo? Este sustantivo al cual puede desbancar en realidad es cualquier tipo de nombre. ¿Ya? Puede ser común o puede ser propio, no hay ningún problema. Va a desbancarlo indistintamente. ¿Ya?
Sigamos. Aquí les tengo un ejemplo. Este alumno es atento. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, la palabra este no es pronombre. ¿Ok? No es pronombre. Es un adjetivo, ya lo vimos. Y su sustantivo es alumno. Esta palabra, este adjetivo que aparece ahí marcado con rojo, está determinando al sustantivo alumno. ¿Ok? Está apareciendo como un determinativo. Esto ya lo hemos visto en la unidad anterior. Ahora, esta palabra, este pronombre, perdón, este adjetivo que aparece como pronombre aquí, puede aparecer como, perdón, este adjetivo que aparece aquí acompañando al sustantivo, ¿ya? Alumno, puede aparecer como pronombre. Fíjense cómo va a desbancarlo al sustantivo y va a quedarse en su lugar. Ahí está. Este es atento. Desapareció el sustantivo alumno y en su lugar pasó ese adjetivo que era arriba, pasó a ser pronombre. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Entre adjetivos y pronombres puede haber una confusión ligera, ¿ya? Y ver que muchas veces nos vamos a confundir, ¿no? Cuando encontremos este tipo de oraciones. Y lo único que hace el pronombre es desbancar al sustantivo y quedarse en su lugar en una oración, nada más. Ahora, dice la otra regla que generalmente va a aparecer junto a un verbo. Y aquí el verbo es el verbo ser, es, ¿no? Está conjugado, es. Este es atento. ¿Listo? Entonces, tengan mucho cuidado. El adjetivo aparece determinando o acompañando a un sustantivo. En este caso, el sustantivo es alumno. Mientras que el pronombre aparece cerca de un verbo, ¿ya? Y aquí está. Ese adjetivo que aparecía arriba pasó a ser pronombre aquí abajo porque está ocupando el lugar del sustantivo. ¿Ok? Ese es el poder que tiene el pronombre dentro de una oración. Ahí está. El primero era adjetivo demostrativo y el segundo es pronombre demostrativo. Así de sencillo. Y aquí les estoy poniendo esa flechita para que ustedes se den cuenta que esa palabra que aparecía arriba como adjetivo, en la segunda oración pasa directamente a formar parte o a clasificarse como pronombre porque lo ha reemplazado o ha reemplazado completamente al sustantivo alumno. ¿Listo? Bien, sigamos. Clasificación de los pronombres. Aquí vamos a ver cómo se clasifican los pronombres. Se clasifican, por una parte, desde el punto de vista fónico, ¿ya? Desde la forma en la que podemos pronunciar el pronombre, ¿ya? El tipo de acento, sonido que le podemos dar al pronombre al momento en el que los pronunciamos. Desde el punto de vista fónico, los pronombres se van a clasificar en tónicos. Esto recuerden el tema de la sílaba, ¿no? Sílaba tónica, mayor intensidad. Sílaba átona no sonaba o la intensidad era menor en comparación a la tónica. Entonces los pronombres de tipo o clasificados como tónicos quiere decir que van a tener una mayor fuerza, una mayor intensidad en su estructura, ¿no? Por ejemplo, son considerados como parte de este grupo algunos pronombres personales, algunos pronombres todos los demostrativos en sí, ¿ya? Todos los posesivos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Por otra parte están los átonos, ¿ya? Los que carecen de intensidad en sí al momento de pronunciarlos. Forman parte de este grupo algunos pronombres personales, no todos, algunos pronombres personales, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo aquí clarito. El pronombre personal él lleva tilde, ¿cierto? Y ustedes saben que una palabra que lleve tilde es considerada una palabra tónica. Entonces, aquí el pronombre él es tónico, ¿ya? Ahora, los átonos en muchas ocasiones no se van a marcar porque lleven o no lleven tilde, sino simplemente porque la intensidad o la fuerza de la voz no va a acompañarlos, sino que va a depender del resto de las palabras que aparezcan en la oración. Por ejemplo, aquí están algunos personales, los pronombres relativos, los pronombres reflexivos y los pronombres recíprocos, ¿ya? Por ejemplo, en los relativos entra el qué, pero el qué sin tilde, ¿no? Entonces veíamos eso ya en un tema anterior,
que el relativo, que, en este caso un pronombre relativo que, si no lleva tilde, entonces la mayor fuerza va a caer en otras palabras dentro de la oración en la cual está apareciendo ese pronombre, y no necesariamente en ese pronombre la mayor intensidad, ¿ya? Esa es la primera clasificación que se hace de los pronombres, una clasificación de tipo fónica, es decir, por la fuerza o la intensidad de la voz sobre el pronombre. En ese caso vamos a ver pronombres tónicos y pronombres átonos. Esta clasificación que les voy a presentar ahorita, esta es la que vamos a trabajar. Y era la clasificación que se mostraba desde hace un ratito, ¿ya? La clasificación semántica. Yo les decía que cuando hablamos de semántica, estamos hablando de significado. Esto ya lo vimos en la unidad número 3. Desde el punto de vista semántico, del significado, los pronombres se van a clasificar en estas categorías. Pronombres personales, por un lado, pronombres demostrativos, por otro lado, pronombres indefinidos, por otro lado, pronombres numerales, los pronombres interrogativos, los exclamativos, los posesivos, los relativos, los reflexivos y los recíprocos. ¿Ya? Esas 10 clasificaciones se hacen de los pronombres, pero entiendan bien, esta es una clasificación semántica. ¿Ya? 10 tipos de pronombres dentro de la clasificación semántica. Ojo, por favor, hay que diferenciar acá la clasificación fónica, que es de acuerdo al acento o a la fuerza de voz, al momento de pronunciarlos dentro de una oración a los pronombres. La clasificación semántica es esta que les estoy presentando. El análisis sintáctico, ¿ya? Es o va a hacer referencia a la función que van a cumplir cada pronombre dentro de una oración. Función, ¿ya? Y pueden haber otras clasificaciones u otro tipo de análisis. Recuerden que la lingüística, en lingüística hemos visto ¿no? Semántica, hemos visto morfología, que está la clasificación de morfemas. Una palabra puede tener cierta cantidad de morfemas. Hemos visto el análisis sintáctico, ¿no? La función que cumple dentro de la oración. Ya estoy haciendo esa aclaración para que recuerden, ¿no? Qué significa cada término: morfología, sintaxis, semántica, fonético o fónico, ¿listo? Fonología. Ya hemos visto esas 4 palabras y sus significados en el tema 2, 3, incluso desde el tema 1 hemos venido viendo eso, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a ver estas 10 clasificaciones. En cada clasificación vamos a hacer su análisis sintáctico también para no despegar estos dos análisis, ¿ya? Empecemos por los pronombres personales. Por el acento de voz se clasificaban en pronombres personales tónicos y en pronombres personales átonos. Esto desde la fonética, ¿no? Desde la fonética. No olviden ese elemento. Los pronombres personales tónicos, ¿ya? Están subdivididos en 2 grupos, formalmente divididos, ¿ya? Y están, según su función, también están distribuidos. Pronombres personales tónicos sin preposición. Es decir, que estos pronombres no van a ir acompañados de una preposición. Recuerden las preposiciones: a, para, con, desde, hacia, ¿no? Las más conocidas y las que más van a aparecer generalmente acompañando es a, para y en algunos casos con, ¿ya? Pronombres personales tónicos con preposición. Esas son las 2 clasificaciones que se hacen de los pronombres personales tónicos. Recuerden, esta clasificación es netamente fonética o fónica. ¿Listo? Estos pronombres personales pueden aparecer entonces sin preposición y pueden aparecer con preposición. Y las preposiciones, no se olviden, a, para, con son las más usadas y las que pueden aparecer mayormente junto a estos pronombres. Pero recuerden que hay más preposiciones. Y en español las vamos a ver más adelante, y 14 son las que se emplean generalmente, y hay otro grupito chiquitito que como que no las empleamos regularmente, ¿ya? Bien, pronombres personales tónicos sin preposición, ¿ya? Estas se caracterizan, o estos pronombres se caracterizan porque en la estructura oracional no van acompañados de ninguna preposición, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Y siempre harán parte del sintagma nominal. Van a formar parte del sintagma nominal como núcleo o como sujeto. Forman parte de este grupo los pronombres yo, tú, usted, él, ella,
ellos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellas, ¿no? Esos son los pronombres que van a formar parte de este grupo. Ahora, aquí les tengo un ejemplo. Él pinta cuidadosamente la pared con un color celeste. Bien. Aquí en esta oración tenemos sintagma nominal y sintagma verbal. Él es el sintagma nominal. No hay más elementos dentro de este sintagma. Pinta cuidadosamente la pared con color celeste. Es el sintagma verbal. ¿Ok? Ahora, dice la regla que estos pronombres personales tónicos sin preposición van a aparecer siempre como núcleo del sintagma nominal. Ahí está. Entonces, él es un pronombre que funciona aquí como núcleo o sujeto de la oración. ¿Ya? Sigamos. Nosotros queremos comer una torta de chocolate. Sintagma nominal, nosotros. Sintagma verbal, queremos comer una torta de chocolate. ¿Ok? Ahora, aquí el nosotros es el pronombre y forma parte del sintagma nominal. Lo demás queda como sintagma verbal. Si yo encuentro un pronombre personal tónico, sin preposición dentro de mi oración, y además ese pronombre está dentro del sintagma nominal, automáticamente funciona como núcleo o sujeto, porque está haciendo referencia a alguien específicamente. En este caso, nosotros. No sabemos quiénes son o quiénes somos, solo sé que estoy yo y algunas otras personas más acompañándome, entonces funciona como núcleo o sujeto dentro de la oración. ¿Listo? Ahí está, funciona como núcleo o sujeto dentro de la oración. Estamos hablando cuando aparecen dentro del sintagma nominal. ¿Ok? Ahora, los tónicos con preposición. Estos pronombres dentro de la estructura oracional siempre van acompañados de una preposición, ¿ya? De una preposición. Pueden aparecer tanto en el sintagma nominal. Los otros eran solamente dentro del sintagma nominal que podían aparecer. Ahora estos con preposición. Pueden aparecer tanto en el nominal como en el sintagma verbal. En ambos lados puede aparecer. Forman parte de este grupo los pronombres, por ejemplo, mi, conmigo, contigo, ti, contigo, usted, sí, consigo, ello, vosotros, vosotras, vosotros, vosotras, ya, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Listo? Estos pronombres pueden aparecer acompañados de una preposición. Recuerden, preposiciones, las más usadas, a, para, con, pero hay otras, ¿ya? No son muchas en español. Aquí les tengo un ejemplo. El celular de ella estuvo activado todo el día. Ahora, si yo analizo sintagma nominal y sintagma verbal en esta oración, me va a quedar así. El celular de ella, ese es el sintagma nominal. Estuvo activado todo el día, ese es el sintagma verbal. ¿Listo? Ese es el sintagma verbal. Ahora, aquí tengo una preposición que es la preposición de, y al lado aparece el pronombre tónico, ella. ¿Listo? Y está siendo acompañado por la preposición de. Entonces, cuando te aparezca este tipo de pronombres acompañados de una preposición, pero dentro del sintagma nominal, entonces su función ahí es un pronombre de tipo adyacente, ¿no? De alguna manera está acompañando este pronombre, está complementando, ¿ya? Está complementando al sustantivo que aparece adelante. Pero no se olviden la regla básica. Un pronombre debe aparecer junto a un verbo y el verbo está al ladito. Estuvo. El verbo ya aparece dentro del sintagma verbal, pero está al ladito del pronombre ella. Entonces tu oración queda, el celular de ella estuvo activado todo el día. Ahí aparece el verbo estuvo apegado al pronombre ella. Y además la otra regla dice que estos pronombres van a ir acompañados de una preposición, ¿no? Y ahí está, la preposición de. Te presento otro ejemplo para que quede más claro. En esta oración, María tiene para usted un regalo. Para usted un regalo. Aquí ya aparece dentro del sintagma verbal. María es el núcleo del sintagma nominal y lo demás es sintagma verbal. Tiene para usted un regalo. Ahora,
esta es la otra regla que yo les decía. ¿Ya? Puede aparecer una palabra entre el verbo y el pronombre, separándolos y al mismo tiempo uniéndolos. Sí, ahí tienen la preposición para, que aparece entre el verbo y el pronombre usted. El verbo tiene y el pronombre usted. Pero no hay ningún problema porque el verbo, perdón, el pronombre sigue apareciendo inmediatamente después de un verbo. Ahora, usted está funcionando ahí como pronombre dentro del sintagma verbal, pero este pronombre está seguido de una preposición. En este caso es para. ¿Listo? Entonces, pueden aparecer preposiciones conocidas por ustedes, las más conocidas a, para, con, pero aquí hemos visto que también puede aparecer la preposición de, y la preposición de generalmente va a aparecer dentro de un sintagma nominal. ¿Sí? Generalmente. No siempre, generalmente. Bien, así funcionan los pronombres personales tónicos con preposición, ¿ya? Con preposición. Entonces, el celular de ella, ahí está la preposición de y el pronombre ella. María tiene para usted un regalo, ahí aparece para, preposición, usted aparece ahí como pronombre. ¿Listo? Bien. Los pronombres personales tónicos con preposición cumplen diferentes funciones en la oración dependiendo si están en el sintagma nominal o el sintagma verbal. Ahora vamos a analizar función, es decir, sintaxis. ¿Listo? Hace rato analizamos clasificación, ¿ya? Tónicos con preposición y tónicos sin preposición. Ahora vamos a analizar sintaxis, función. En el sintagma nominal cumplen la función de sintagma preposicional. Esto ya lo hemos visto por si acaso en anteriores temas y se dan cuenta es una repetición, pero esta vez con los pronombres. ¿Se acuerdan hace rato de la oración que decía el libro de ella desapareció ayer? Bueno, en el libro de ella desapareció ayer, aquí tenemos el libro, que vendría a ser libro, núcleo, sujeto de este sintagma, pero me aparece ella como pronombre. Cada vez que aparezca dentro del sintagma nominal un pronombre, acompañado en este caso de una preposición, la preposición de, no interesa si está o no está acompañado, ¿ya? Cada vez que aparezca dentro del sintagma nominal, acompañados de esta preposición de o cualquier otra preposición, como les digo, va a cumplir la función de sintagma preposicional. ¿Qué lo hace que funcione como sintagma preposicional? La preposición que va aquí, ¿sí? Esta preposición puede ser otra, no hay problema, pero siempre que sea una preposición. ¿Listo? Esa preposición que acompaña al pronombre dentro de este sintagma nominal lo convierte o hace que funcione como sintagma preposicional, ¿ya? Como sintagma preposicional. Pero si yo aquí escribiera, en vez de el libro de ella desapareció ayer, elimino todo esto que dice el libro de y me quedo con ella desapareció ayer, ahí el ella estaría cumpliendo la función de sujeto, porque no hay un pronombre adelante, perdón, una preposición adelante. Entonces, si no hay una preposición, estaría ahí funcionando como sujeto, núcleo del sintagma nominal, y ya no sería un sintagma preposicional. ¿Listo? Pero en esta oración que estamos analizando ahorita, está funcionando como sintagma nominal porque está antecedido por una preposición de. ¿Listo? Aquí tenemos otra oración. La casa de ustedes no tiene piscina. Aquí fíjense, la casa de ustedes forma parte del sintagma nominal, no tiene piscina, forma parte del sintagma verbal. ¿Ok? Ahora, otra vez, aquí aparece el pronombre de, el pronombre ustedes, perdón, acompañados de la preposición de. Ese pronombre estará funcionando acá como sintagma preposicional porque aparece adelante una preposición, ¿ya? Si yo cambiara esta preposición por la otra que es para, la casa para ustedes no tiene piscina, ¿ya? Ahí estoy reemplazando de por otra preposición nada más. Y seguiría el pronombre funcionando como sintagma preposicional. Lo que interesa para que funcione o tenga esta función del pronombre es que haya una preposición adelante, ¿ya?
Nada más. Eso es lo que incumbe o importa para que la clasifiquemos o clasifiquemos un pronombre dentro del sintagma nominal como sintagma preposicional. Una preposición es lo que va adelante. ¿Ok? Sigamos. En el sintagma verbal, ¿qué función cumple un pronombre? Cumple la función de complemento directo, complemento indirecto y la función de atributo. Puede cumplir estas tres funciones. Por ejemplo, los pronombres tónicos en función de complemento directo, ¿ya? Van siempre acompañados de una preposición y reiteran el pronombre átono que antecede o que le antecede. Por ejemplo, aquí es un caso en el que aparecen dos pronombres y el uno reitera al otro, es decir, repite la información del otro. Por ejemplo, Juana lo ve a él todos los días. Ok. Sintagma nominal, Juana. Lo ve a él todos los días, sintagma verbal. ¿Ok? La oración puede terminar en Juana lo ve y se entiende, ¿no? Pero para especificar o hacer una mayor especificación de lo que se quiere decir, lo ve todos los días. ¿Ok? Ahora, aquí aparecen dos pronombres. ¿Ok? El pronombre lo y el pronombre él. Cuando esté en función de complemento directo, ya va acompañado de una preposición. Otra vez, generalmente es la preposición a, pero no quiere decir que no puedan aparecer estos pronombres acompañados de otra preposición. Ahí está la preposición a acompañando al pronombre él. Entonces, aparece después del verbo, está la preposición y luego el pronombre. Entonces, ese pronombre está haciendo referencia o funciona como complemento directo. ¿Listo? Lo ve a él. ¿A quién ve? A él. ¿Se acuerdan? La pregunta para identificar un complemento directo es ¿a quién o qué? ¿No? Entonces, cuando hacemos referencia a una persona, entonces hablamos de a quién, ¿no? Y si hacemos referencia a cosas, directamente es qué, la pregunta. Esto lo vimos ya en el tema número 3. Lo repetimos en el 4, cuando estábamos viendo sustantivos, y lo volvimos a repetir en el 5, cuando estábamos viendo adjetivos, ¿ya? Entonces, un complemento directo se va a poder identificar cuando tú te haces la pregunta ¿a quién? O directamente ¿qué? Cuando se trata de cosas u objetos. Ahora, en este caso me responde la pregunta, ¿a quién ve? A él. ¿A quién ve Juana? A él. Entonces ese a él está funcionando como complemento directo. Y ese pronombre que aparece ahí, él, es un complemento directo. Está funcionando, esa es su función. ¿Ya? Entonces, ahí tiene. Y además, esa información que indica él, ¿no? Complemento directo, ya está repetida esa información en el otro pronombre lo, ¿no? En ese otro pronombre lo. En este caso, lo es un pronombre átono, ¿ya? Que va primero ese pronombre para darle sentido a la oración, ¿ya? Aunque si yo no colocara ese pronombre, igual la oración tendría sentido, pero nosotros cuando hablamos y cuando escribimos solemos, ¿ya? Ser reiterativos en cuestiones de pronombres, ¿ok? Por ese motivo. Si este lo también es un pronombre, ¿ya? Y se lo analiza también como un pronombre que va a cumplir la función de complemento directo, no hay ningún problema, porque es perdón, es un elemento reiterativo de él, por lo tanto, lo también va a funcionar como pronombre o como complemento directo, ¿no? Siguiente oración. Ese día los encontramos a ustedes en el parque. Ahora sí, fíjense acá. Sintagma nominal, ese día. Sintagma verbal, los encontramos a ustedes en el parque. Muy bien. Aquí tenemos el pronombre ustedes que va a funcionar como complemento directo, ¿ya? Está acompañado de la preposición a. Hagamos la pregunta, ¿ya? ¿A quiénes encontramos ese día? A ustedes. Entonces, ese a ustedes, si responde a la pregunta, es un complemento directo. Y en sí, el pronombre ustedes es el complemento directo. Está funcionando como complemento directo, ¿ya? Ahora, el pronombre átono, que de alguna manera aparece antes del verbo, los, ese es el pronombre átono, los, está reiterando la misma información que indica el pronombre ustedes. Por lo tanto, es un reiterativo, nada más. ¿Listo? Ese día los encontramos a ustedes en el parque. Ese día encontramos a ustedes en el parque. ¿Ya?
Aquí sí o sí se hace indispensable el uso de los porque como que no decimos la segunda versión y hablamos más con la primera versión. Ese día los encontramos a ustedes en el parque. La oración puede cortarse, sí. Ese día los encontramos. ¿Listo? Lo demás es un complemento que de alguna manera va a especificar, va a haber mayor se va a poder especificar ya a mayor escala todo lo que yo quiero comunicar. ¿Listo? Entonces, ahí está. El ustedes aparece después de la preposición a y su pronombre átono que aparece antes, ¿no? El los. Entonces, ese ustedes funciona como complemento directo. ¿Ok? Pronombres tónicos en función de complemento indirecto. ¿Cuándo van a funcionar como indirecto? Van siempre acompañados de una preposición. Aquí sí es un poco confusa, ¿ya? Porque igual pueden ir acompañadas de una preposición. Y reiteran el pronombre átono que lo antecede también, ¿ya? Pueden aparecer antes o pueden aparecer después del verbo. Por ejemplo, regla antes de entrar. Regla. Decíamos que para identificar un complemento indirecto, ¿ya? Siempre el complemento indirecto va a ir, o la palabra que funcione como complemento indirecto, va a ir acompañado de la preposición a o de la preposición para. ¿Listo? A o para. Esas son las dos preposiciones que van a aparecer. Ahora, dentro de una oración, para no confundir, ¿cómo identificar? Regla número 2, un complemento indirecto, sencillo. Si ya apareció un complemento directo previo antes, entonces lo que sigue es un complemento indirecto. Así de sencillo, ¿ya? Te muestro el ejemplo. No le gusta el fútbol a ella. ¿Listo? No le gusta el fútbol a ella. Ahora, fíjense acá. Cuando analizamos en complemento directo, decíamos que respondía a la pregunta ¿a quién? Cuando se refería a persona y a la pregunta ¿qué? Cuando se refería a objeto, a cosas o a terminologías, ¿no? Ahora, fíjense acá. No le gusta el fútbol. ¿Qué no le gusta? El fútbol. Entonces, fútbol es el complemento directo. Por lo tanto, ya aparece un complemento directo en esta oración. ¿Qué te queda? A ella. Ese a ella es el complemento indirecto. Por lo tanto, ese pronombre ella está funcionando como complemento indirecto. Además, la regla del complemento indirecto es que va a ir acompañado siempre de la preposición a o la preposición para. Y en este caso está acompañado de a. ¿Listo? Ahora, es un sintagma verbal, no tiene sintagma nominal, ¿ya? Se sobreentiende que el sintagma nominal es ella, ¿ya? O el sintagma nominal está aquí, no aparece, ¿ya? Pero se puede analizar la oración como sintagma verbal pleno, no hay ningún problema. Y ese ella que aparece ahí como pronombre funcionará ahí como complemento indirecto. Y el le, que aparece también marcado con rojo, aquí en esta parte, es su pronombre que dice aquí la regla, ¿no? Va a aparecer un pronombre átono que anteceda y está, fíjense, antes del otro pronombre ella y está más pegadito al verbo. Cumple la misma función que ella, ¿ya? Es un reiterativo, nada más. A ti no te interesan mis problemas. Aquí tenemos otra vez un sintagma verbal completo, pleno, ¿ya? Ahora, esta es otra forma en la que pueden aparecer los pronombres, ¿ya? Fíjense acá. Aparece como complemento indirecto, a pesar de que en la oración, ¿ya? Vaya adelante. Ahora, ¿dónde está el verbo? Interesan, interesan. No está lejos del verbo, siempre está junto o aproximado, ¿no? En este caso está aproximado. Ahora, aparece la preposición a por delante y después de a aparece ti. ¿Listo? Entonces, si aparece una preposición a o para, estamos hablando que va a funcionar como complemento directo, ese pronombre que aparece ahí, ti. ¿Ya? Entonces, puede aparecer en estos casos dentro del sintagma verbal, no del nominal, ojo, verbal, sintagma verbal. Fíjense, pueden aparecer incluso antes del verbo, ¿ya? O después del verbo. En la primera oración, no le gusta el fútbol a ella, ese ella aparece después del verbo gustar. En la segunda oración, a ti no te interesan mis problemas, ese ti aparece antes de interesan. Interesan es su verbo y ti es el pronombre. Le compraron un celular para él. Aquí funciona otra vez como sintagma verbal toda la oración, ¿ya? Y tenemos él como complemento indirecto. Para,
¿ya? Para vendría a ser la preposición. Para él. ¿Listo? Aquí ya funciona él como complemento indirecto. ¿Ok? Muy bien. El verbo lo tienen ahí, compraron. Ahora, ¿cuál es el directo acá, el complemento directo? No se dejen engañar. ¿Qué le compraron? Un celular. Responde a la pregunta ¿qué? Por lo tanto, celular está funcionando ahí como complemento directo. Entonces, ¿qué te queda? El para él. Ese para él es un complemento indirecto. Solo puede estar acompañado el complemento indirecto por dos preposiciones, a o para. ¿Listo? A o para. Nada más. Aquí aparece el pronombre él acompañado por para, entonces un complemento indirecto. Pronombres personales átonos. Esta es la otra clasificación ya que se hace según el análisis fónico que hemos visto en láminas anteriores. En la cadena hablada son palabras inacentuadas, es decir, que dentro de la oración estos pronombres no van a adquirir mayor fuerza de voz, no, en ningún momento de la cadena van a adquirir la mayor fuerza de voz, solo que van a depender de las otras palabras que aparezcan en su interior, nada más, ¿ya? Se caracterizan porque en el interior de la oración solo forman parte del sintagma verbal, no aparecen dentro del sintagma nominal, por si acaso, y pueden ir antes o después del verbo. Por ejemplo, le entregué el regalo. Sintagma verbal, todo esto. Se supone que el sintagma nominal soy yo. Yo le entregué el regalo, yo, pero ese yo no aparece ahí. Entonces no hay sintagma nominal en esta oración y solo aparece el sintagma verbal. Le entregué el regalo. Entregué es el verbo y el pronombre es le. ¿Listo? Entonces, fíjense, solo pueden aparecer dentro del sintagma verbal, delante o detrás del verbo. No hay ningún problema. Cómpralo al crédito. Cómpralo al crédito ya, dicen, ¿no? Las publicidades o la propaganda. Entonces, fíjense, ahí está el verbo comprar, compra, y aparece el pronombre átono pegado al verbo, cómpralo. Entonces ahí está el pronombre átono. Lo es el pronombre ahí. ¿Listo? Cómpralo. En este caso aparece después del verbo. ¿Ok? Pronombres personales átonos. Estos son los átonos que pueden aparecer pegados al verbo o pueden aparecer antes del verbo. Me, primera persona singular, y nos, primera persona plural. Segunda persona singular, te, segunda persona plural, os. Tercera persona singular, lo, la, le, se. Y tercera persona plural, los, las, les, se. ¿No? Esas son las formas en las que pueden aparecer estos pronombres átonos. Y fíjense que pueden aparecer pegados al verbo. Cómpralo, cómpranos, cómpralos, cómprales, ¿no? Cómprate, cómprame. Fíjense que pueden aparecer pegados al verbo. Esa es otra clasificación que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ahorita lo que me interesa que entiendan acá es que estos pronombres personales llamados átonos, ¿ya? Siempre van a aparecer solo en el sintagma verbal, no en el nominal. ¿Listo? Y pueden ir antecitos del verbo o después del verbo, ¿ya? Pueden ir incluso pegados a ese verbo si aparecen después, ¿ya? Bien, funciones de los pronombres personales átonos. Pueden funcionar como complemento directo o indirecto. Por ejemplo, me, te, nos, os, esos pueden funcionar como complemento directo o indirecto. Los pronombres lo, los, la, las pueden funcionar como complemento directo solamente, solamente como complemento directo. Los otros como se, le, les pueden funcionar solo como complementos indirectos o dentro de la función del complemento indirecto. ¿Ya? Pronombres átonos en función de complemento directo. El primer grupo, me, te, nos, os, que pueden funcionar, no, estamos mal, ¿no? Pronombres átonos que funcionan como complemento directo. Solo el grupo de lo, los, la y las, que van a funcionar como complemento directo. Solo esos funcionan como complemento directo. Cuando el pronombre átono aparece con esta función, no lleva preposición, ¿ok? No lleva preposición y puede ir antes o después del verbo. Por ejemplo, antes del verbo. Por ejemplo, compré un celular nuevo hoy. En esa oración tenemos todo sintagma verbal. Compré es el verbo, ¿ya? El complemento directo es un celular, pero aquí no hay pronombre.
Ahora, fíjense la siguiente oración. Lo compré hoy. Aquí tengo sintagma verbal solamente. Lo compré hoy. Ese un celular puede ser reemplazado por el pronombre lo. Entonces digo, lo compré hoy. Entonces ese lo estará funcionando como complemento directo. ¿Ok? Entonces, recuerden que un pronombre reemplaza a un nombre o sustantivo. En este caso, un celular está siendo reemplazado por el pronombre lo. Y al ser reemplazado, sigue apareciendo cerca del verbo. Sí, compré es el verbo y lo es el pronombre. ¿Listo? Entonces, ahí está. Cuando hablamos de esta situación, estamos diciendo entonces que puede aparecer delante del verbo, ¿ya? Este tipo de pronombres y se los denomina de tipo proclítico, ¿ya? Cuando el pronombre aparece delante del verbo, se los llama o se los denomina de tipo proclítico, ¿ya? Sustituyen directamente al complemento directo dentro de la oración, como acabamos de ver con el ejemplo de celular, ¿ya? Puede ser reemplazado por un pronombre dentro del mismo sintagma. Aquí hay más ejemplos. Regalaron juguetes para Navidad. En regalaron juguetes para Navidad, regalaron es el verbo y juguetes es el complemento directo, porque ustedes pueden preguntarse, ¿qué regalaron? Juguetes. ¿Listo? Entonces, si responde a la pregunta ¿qué? Ahí está el complemento directo. Si yo lo reemplazo por un pronombre, diré los regalaron. ¿Ya? Los regalaron. ¿Ok? Ahí está. Los es un complemento directo. En este caso, y aparece cerca del verbo, como en su forma proclítica. ¿Ok? Cuando el pronombre átono, en función de complemento directo, designa a una sola persona o una persona, puede ser reiterado en la oración por medio de la forma tónica del mismo pronombre en la misma función. Por ejemplo, acá, el jurado me eligió a mí. Está apareciendo en sintagma nominal. Complemento directo es me, ¿ya? Ese es me. Eligió a mí. Ahora, está apareciendo en función de complemento directo. Ese me está haciendo referencia a una persona, o sea, yo. Ese me está reemplazando a mí. ¿Listo? Ese yo es un reemplazo del pronombre que tendría que aparecer ahí, que sería a mí o yo. ¿Listo? Y aparece reiterado, además, reiterado en la misma oración por medio de una forma tónica. Entonces, ese a mí, esa forma a mí que aparece acá, ese mí es una reiteración de ese me. ¿Listo? Entonces, me es complemento directo y ese mi está cumpliendo la misma función de ese me. Solamente que en estos casos es necesario reiterar, porque si yo no digo el jurado me eligió a mí, no hay una especificación de lo que quiero transmitir. La oración se entiende si yo digo el jurado me eligió tranquilamente. Obviamente, a quién más va a elegir? A mí, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos solemos hacer este tipo de estructuras. Entonces a eso me estoy yendo, a las veces que hablamos, a las veces que nos comunicamos. Entonces cuando usamos esta estructura en esas situaciones, ¿ya? Ese mi es un reiterativo de me. Ambos son pronombres y ambos van a funcionar como complemento directo. Ahora, me preguntan, profe, la regla, no se olvide, verbo, ahí está el verbo. Eligió es el verbo y ambos pronombres, tanto el reiterativo como el de complemento directo, aparecen cerca del verbo. Aquí tienen otro ejemplo. Juana los encontró a ellos en el cine. Aquí, Juana los encontró a ellos en el cine. A todo aparece, aquí sí hay un sintagma nominal. Aquí tengo un error, ¿ya? Juana es el sintagma nominal y los encontró a ellos en el cine es el sintagma verbal. Juana queda fuera de acá, ¿ya? Ahora, los encontró a ellos. Ese los es el complemento directo. Los encontró a ellos. Ese los es el complemento directo. ¿Aparece cerca del verbo? Sí, ahí está. Encontró es el verbo, ¿ya? Y su pronombre reiterativo es ellos, ¿ya? Es ellos. Esto es desde el punto de vista de cuando hablamos, ¿ya? Generalmente usamos estas estructuras. Podríamos decir simplemente, Juana los encontró en el cine. Se supone que a ellos, ¿no? Si estoy diciendo los encontró, estoy hablando de ellos. Pero como cuando hablamos usamos esta estructura, entonces aparece un pronombre reiterativo, en este caso ellos, seguidos de la preposición, perdón, antecedidos de la preposición a. Entonces, ese ellos es una reiteración del pronombre los. ¿Listo?
¿Pueden aparecer así los pronombres en español? Sí, especialmente cuando hablamos, usamos estas formas. Aunque ustedes me digan, no, profe, yo no me acuerdo, usamos estas formas. Sean más analíticos cuando hablen, ¿no? Juana los encontró a ellos en el cine, ¿no? Los vio a ellos besándose, ¿no? Ahí fíjense, los vio a ellos. Eh, Podría decir tranquilamente, los vio besándose, pero no, somos muy reiterativos cuando hablamos. Por eso es que se analizan de esta forma estos pronombres, ¿ya? Bien. Listen, pero ¿es Sí. correcto ser reiterativo? Sí, sí, en este caso sí, los pronombres aceptan la reiteración porque van a seguir cumpliendo la misma función dentro de la oración. Los pronombres sí, no hay ningún problema, ¿ya? Juana los encontró. Hay ciertos elementos, ciertas situaciones, sí, en las que no. Por ejemplo, mío, mío de mí, imposible. Ahí no acepta la reiteración, ¿ya? Y ahí es una repetición insulsa. Entonces, no, en esos casos no. Pero en estos que les estoy mostrando, el jurado me eligió a mí, no hay una reiteración de mío, mío, mí, digamos, ¿no? No hay una reiteración ahí, sino hay el mismo pronombre, pero en su forma átona, ¿ya? Y en su forma tónica. En su forma átona sería me y en su forma tónica sería mí. Cuando aparece en su forma átona y tónica combinadas, se puede hacer la reiteración. Esa es la regla más clara que les puedo dar. Entonces, aquí abajo en los y ellos, los es la forma átona y ellos es la forma tónica. Entonces, cuando aparecen estas dos formas, átona y tónica, pueden ser reiterativos. No hay ningún problema y no se considera un error gramatical, ¿ya? Pero cuando yo digo mío de mí, ahí el mío es tónico y el mí es tónico. Entonces, ahí sí no se permite. Cuando ya aparecen los dos tónicos chocándose, ya no se permiten esas reiteraciones. ¿Ya? Que también solemos decir mío de mí, ¿no? He escuchado, por eso se les digo en ese ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí no, pero aquí en estos casos que les estoy presentando ahorita, fíjense, es tónico más átono o átono más tónico, que pueden aparecer como reiterativos, ¿ya? Y se los analiza así porque cuando hablamos, estamos viendo desde el punto de vista de cuando hablamos, somos reiterativos. Los latinoamericanos somos muy reiterativos, hacemos mucho énfasis en lo que comunicamos, ¿no? Es como que para que nos entiendan mejor, ¿no? Pero la regla válida es átono más tónico. Átono los, tónico ellos. Átono me, tónico mí. Pero si yo ya uso dos tónicos, es como cuando ustedes quieren unir un hiato y no se puede. Dos vocales fuertes no se podrían unir, ¿sí? Entonces tengo que separarlas en la separación silábica. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Solo en estas situaciones, sí. Muy bien, listen, gracias. Ok, no hay ningún problema. Pospuestos al verbo. Pospuestos quiere decir que van después del verbo. Van inmediatamente después de un verbo, formando una sola palabra. Ahora sí, aquí agarren este detalle. Se pegan al verbo. Cuando van después del verbo, estos pronombres se pegan al verbo, ¿ya? Y se llaman enclíticos. Los otros eran proclíticos porque no se pegaban al verbo y iban adelante. Ahora van a aparecer estos pegados al verbo y van atrás, ¿ya? Esto sucede cuando el verbo está en sus formas de imperativo, de infinitivo y de gerundio. Infinitivo ya vimos, todos los verbos terminados en ar, er, ir, ¿no? Llorar, reír, pelear, cantar, ¿no? Leer son infinitivos, están acabando en infinitivo, ar, er, ir. Gerundio, ando, yendo y en algunos casos endo, ¿no? Cantando, llorando, leyendo, esos son gerundios. Y los imperativos que son órdenes, ¿no? Llámalo, cierra, canta, baila, juegue, ¿no? Cállense, esos son imperativos, los que dan básicamente una especie de órdenes o hacen mayor énfasis o hincapié en la llamada de atención a alguien, ¿no? Sobre algo. Por ejemplo, sáquenlo de aquí inmediatamente. Todo es sintagma verbal. Ahí está el verbo sacar y está en su forma de imperativo, está dando una orden. Sáquenlo, ¿no? Saquen y el complemento directo acá es lo, ¿no? Es el lo, que es el pronombre que está pegado al verbo. Ese lo está cumpliendo la función de complemento directo, ¿ya? Sáquenlo de aquí inmediatamente. Sigamos. Voy a sacarlo de aquí inmediatamente. Fíjense, aquí ya les he puesto con el infinitivo. Sacarlo.
Otra vez, es todo un sintagma verbal y el lo que aparece ahí está funcionando como complemento directo, ¿ya? Sacarlo. Lo que me interesa que aquí vean es que el pronombre aparece pegado al verbo, por eso se llama enclítico. Les presento con gerundio. Ve sacándolo de aquí inmediatamente. Ve sacándolo, sacándolo. Ese lo sigue funcionando ahí como complemento directo. Ahí están las tres formas, ¿ya? Puede aparecer en forma de imperativo, pegado al verbo, a un verbo en forma imperativa. Sáquenlo. Ahí está el pronombre. Sáquenla. Sáquenlos. Sáquenlas. ¿Se dan cuenta que puede aparecer incluso el plural acá? ¿Ya? Sacarlo. Sacarlos. Sacarlas. ¿No? Sacarla puede aparecer. Sacándolos. Sacándolas. Sacándola. ¿No? Fíjense ahí. Entonces, pueden aparecer de esta forma en esta estructura pegados al verbo. ¿Pero dónde? Solo en el sintagma verbal, no en el nominal. ¿Ok? Bien. Si además del pronombre átono en función de complemento directo aparece la forma se, esto es más interesante todavía. Vean cómo los latinos especialmente usamos esta forma, no solo los latinos, no todos los que hablamos español. En función de complemento indirecto estará o irá siempre adelante. Miren cómo pueden aparecer dos pronombres que funcionen de manera distinta en una sola oración. Por ejemplo, se lo dijo con rabia. Si usamos esto. Se la llevaron gritando. Ahora, en se lo dijo con rabia, todo es sintagma verbal. Aquí el se es complemento indirecto y el lo es complemento directo. Ambos aparecen juntos, pero bien ligados a un verbo, el verbo dijo o el verbo decir, ¿ya? Entonces, ¿pueden aparecer estos dos complementos de esta forma? Sí, el se como indirecto y el lo como directo, ¿ya? Se la llevaron gritando. El se es complemento indirecto y el la es complemento directo. Están juntos los dos complementos acompañando a un verbo, ¿ya? Se la llevaron gritando, se lo dijo con rabia. ¿Hablamos así? Sí, manejamos estas estructuras, ¿ya? Solo dentro de dónde? Del sintagma verbal. Cuidado con confundirse. Sintagma verbal. No aparecen en el sintagma nominal estas combinaciones. Si ambos pronombres átonos en función de complemento directo y de complemento indirecto aparecen después de un verbo, ya sea este verbo que aparezca en imperativo, infinitivo o gerundio, se van a unir los dos pronombres al verbo. Esto es mucho más increíble todavía, porque van a formar una sola palabra y pegados al verbo, ¿ya? Y el se siempre va a ir en primer lugar, no se olviden, el se siempre va en primer lugar. Por ejemplo, díselo con rabia. Díselo con rabia. El verbo es decir, di, pero fíjense, está en modo imperativo acá, ¿no? El verbo, díselo, es una orden, díselo, parece en imperativo. Por lo tanto, el verbo es decir, ahí está con verdecito, di. Ahora, ese se que está con azul ahí al medio es el complemento indirecto. Y ese lo que está con rojo es el complemento directo. Díselo. ¿Se dan cuenta? Los dos pronombres han sido pegados al verbo, pero cada pronombre tiene una función, el uno como complemento indirecto y el otro como directo. Decírselo con rabia. Decírselo con rabia. Aquí aparecen igual pegados a un verbo en modo infinitivo, en forma infinitiva. Ahora, decir es el verbo. El pronombre que aparece acá como complemento indirecto es el se y el que aparece como complemento directo es el lo. Decírselo con rabia. ¿Ya? Diciéndoselo. Ahí adentro está diciéndole, ¿no? Diciéndole o diciéndoselo. ¿Ok? Ahora, fíjense acá, diciéndoselo. Diciendo es el verbo que aparece como gerundio, ¿ya? Y el se vuelve a ser pronombre que aparece con función de indirecto, complemento indirecto, y el lo que aparece con función de complemento directo. ¿Ok? Esto es lo más sorprendente del español y que cuesta que los extranjeros entiendan y aprendan esta parte, ¿ya? Y para mí es un juego alucinante cuando llego a estos temas porque es interesante cómo un idioma puede aglutinar, ¿no? Aglutinar, agrupar pronombres en una sola unidad y pronombres que además van a funcionar como complementos distintos, ¿no? Eso es lo asombroso del idioma español, ¿ok? Entonces,
Solamente en el sintagma verbal se pueden dar el lujo de funcionar de esta manera los pronombres, ¿ya? Los pronombres. Ahora, fíjense acá, ¿ya? Es un pronombre átono más un pronombre tónico. Siempre un átono con un tónico, porque dos tónicos muy raras, o sea, difícilmente van a aparecer juntos, ¿no? Entonces esa es una reglita que deben considerar siempre, ¿ya? Y fíjense, van a aparecer uno cumpliendo una función y otro cumpliendo otra función. Y aquí ya no son reiterativos, por si acaso. Bien, pronombres átonos en función de complemento indirecto. Cuando el pronombre átono aparece con esta función, no va precedido de ninguna preposición, no aparecen preposiciones, ¿ya? Cuando aparece con forma de complemento indirecto. Puede ir antepuesto o pospuesto al verbo, cumplen esta función los pronombres me, te, se, nos, os, le, les. Por ejemplo, el pronombre cuando va antes del verbo puede aparecer obviamente antes, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo. Te dio un puñetazo. Te dio un puñetazo es sintagma verbal todo, ¿ya? Ese te dio es complemento indirecto. Recuerden que pueden cumplir esta función los pronombres me, te, se, nos, os, le y les. ¿Ya? No la, no lo, no las y no los. Esos cumplían la función de directo. Estos son indirectos. El verbo es dio y el pronombre es te. Te dio un puñetazo. ¿Ya? Ahora, puñetazo puedes reemplazado por un pronombre. Sí, puedo decir te lo dio. Ese lo reemplaza puñetazo y tu oración quedaría te lo dio. Y estaríamos volviendo al caso de hace rato. Te es indirecto, lo directo. Dio verbo, ¿no? Pero aquí estamos analizando solo la función de indirecto. Le reclamó por llegar tarde. Sintagma verbal todo. Reclamó es el verbo y le es el complemento indirecto. Si ustedes se han dado cuenta, el pronombre va a aparecer siempre, siempre al lado de un verbo. Por si acaso, ¿no? Pueden haber separaciones por preposiciones u otras palabritas al medio, pero siempre va a estar ligado al verbo el pronombre, ¿ya? El pronombre átono, en función de complemento indirecto, en algunas ocasiones puede aparecer reiterado en la misma oración, en algunos casos, aquí ya no siempre, por medio de la forma tónica. Fíjense, siempre pronombre átono, pronombre tónico. Cuando se reiteran, siempre aparece tónico átono, ¿ya? Y van acompañados de estos de una preposición siempre, ¿ya? Por ejemplo, te dio un puñetazo a ti. Esta oración ya lo vimos. Te dio un puñetazo, era la oración hace rato. Ahora te dio un puñetazo a ti. Seguimos. Complemento indirecto es te. Ese a ti que aparece al final es un reiterativo de te. Es decir, es como decir, te dio un puñetazo a vos, a ti. Ese ti es un reiterativo de te. Le gusta la torta a él. Le es el complemento indirecto y gusta, ¿no? Ahí gusta es el verbo. Ese a él es el reiterativo de le. Esto ya lo hemos visto hace ratito, por eso no estoy haciendo mucho hincapié. Cuando en la oración se quiere dar énfasis a la forma tónica precedida de preposición, puede situarse delante de la forma átona. Por ejemplo, a ella le han escrito cartas. Ese a ella es pronombre, ¿cierto? Pero aquí el que está funcionando como su forma de pronombre átono, ¿ya? Es le y la forma tónica es ella. Entonces ahí aparecen los dos pronombres en distintas formas, en distintas formas fónicas. El ella tónico y el átono le. Y además el ella está acompañada por la preposición a. ¿Listo? Y ambos están juntos al verbo ha escrito o han escrito. Fíjense cómo funciona nuestro español. A nosotros nos gusta el pan. Sintagma verbal todo. Nosotros es el pronombre tónico y nos es el pronombre átono. ¿Ok? Entonces, cuando en la oración se quiere marcar con mayor énfasis a la forma tónica, va precedida de una preposición, no se olviden, a nosotros, a ella. Y puede ponerse delante incluso de la forma tónica. A nosotros nos gusta el pan. A ella le gusta, le han escrito cartas. ¿Ok? Son estructuras que ustedes usan normalmente. En una oración, en una misma oración puede aparecer el pronombre personal átono haciendo de complemento directo y otro pronombre átono haciendo de complemento indirecto. Lo, los, la, las, le, les debe ocupar el segundo lugar. Por ejemplo, nos lo quitaron con malicia. Sintagma verbal. Aquí complemento indirecto es nos.
complemento directo lo, y el verbo es quitaron. Me le ofrecí por temor, me, complemento directo, y le, complemento indirecto. ¿Sí? Ahí están. Clarito ese ejemplo. Cuando los pronombres átonos están en función de complemento directo y complemento indirecto, aparecen juntos. Por ejemplo, la forma le, les se transforman o se transforma en se. Se la compré ayer. Aquí, sintagma verbal, complemento indirecto se, complemento directo la, el verbo es compré. Aquí se lo llevaron ebrio, se, complemento indirecto, lo, complemento directo. Llevaron es el verbo. ¿Ok? Bien, estamos reiterando, ¿no? Para que esto quede más clarito, no haya confusiones luego. Bien, pospuesto al verbo. Esto sucede. Ay, no, ya es hora. Sí, ¿no? Y no me dijeron ustedes nada, ¿no? Ya vamos a terminar esta lámina y nos vamos. Perdón, mil disculpas porque les estoy quitando tiempo. Esto sucede solo cuando el verbo está en imperativo, en infinitivo o en gerundio. Pospuesto, esto también ya lo hemos visto. Escríbeme mañana. Está en forma imperativa y el pronombre aparece pegado al verbo. Debo escribirle mañana. Escribirle, escribir es el verbo que aparece en forma de infinitivo y el le aparece pegado a este verbo, ¿no? Así, los pronombres pueden aparecer pegados. Estaré escribiéndole mañana. Aparece gerundio acá, escribiendo, y el le aparece pegado al verbo. Estaré escribiéndole mañana, ¿ya? Nota final y con esto nos quedamos. No se debe confundir el pronombre lo, complemento directo, con el artículo neutro lo. Y aquí era donde le quería hacer la explicación a su compañero que al inicio me preguntó, ¿no? Entonces, fíjense, también aparece un artículo neutro lo y hace rato la discusión era entre ellos y voy a tratar de aclararle más clarito mañana con unos ejemplitos que le voy a conseguir, ¿ya? Entonces, aquí vamos a quedar. No se confundan, por favor, el pronombre lo con el que va a funcionar como complemento directo con el artículo neutro lo. El artículo siempre acompaña un sustantivo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo eficaz. Ahí está, un adjetivo que se ha convertido en sustantivo porque el artículo lo aparece. En cambio, el pronombre lo, ¿no? Siempre va a aparecer junto a un verbo. Llámalo, lo compró, ¿no? Siempre junto a un verbo. Entonces, cuando aparezca junto a un verbo, es pronombre cuya función será complemento directo. Y cuando aparezca junto a un sustantivo, su función será artículo. ¿Listo? Nada más, que tengan buenos días, un excelente día, una excelente jornada. La clase ha terminado. Hoy no voy a mandarles tarea, por si acaso. Ya ocupen el tiempo para trabajar la plataforma los que no lo hicieron y que tengan un excelente día.